Hola, soy Paulina Varas, soy investigadora y curadora chilena, soy coordinadora también junto a José Llano de CRAC en Valparaíso, que es una célula de acciones, una plataforma de pensamiento sobre la ciudad y mis investigaciones, mis trabajos tienen que ver con las prácticas artísticas, el arte político y el activismo en relación a experiencias desarrolladas en Chile, pero también en otros contextos en Latinoamérica. Mi trabajo ha estado desarrollado el último tiempo en distintos contextos, primero desde el ámbito de la universidad, pero también desde el ámbito extrauniversitario, con distintas acciones que hemos desarrollado desde CRAC con organizaciones sociales, organizaciones culturales, ciudadanas, y generar una serie una red de trabajo a nivel también en Valparaíso, pero también a nivel latinoamericano. Y nos interesa mucho también el vínculo con otros contextos desde donde podamos pensar juntos. La presentación que yo voy a hacer hoy día tiene que ver con dos cuestiones que me pidieron desde el equipo organizador de este encuentro, ¿no? La primera tiene que ver con algunas experiencias de arte chileno que he desarrollado como investigadora y que tienen relación estrecha entre la práctica artística o los modelos de trabajo que tiene que desde la práctica artística se pueden entender en vínculo con los contextos sociales, y luego también me voy a referir a algunos de los proyectos que nosotros hemos desarrollado desde CRAC en conjunto con distintos artistas, colectivos, tanto que vienen de fuera de Chile en hacer residencias de trabajo, o también con agrupaciones en la ciudad. Me voy a referir a algunos ejemplos en concreto para poder un poco, digamos, mostrarles, ojalá se pueda estar acompañando con algunas imágenes que yo he enviado, que se pueda entender un poco cuál es esta manera de entender para nosotros la práctica artística en el contexto, digamos, de investigación situado en el territorio. Como primer punto me gustaría señalar que una de los digamos del contexto digamos más determinante del último tiempo de nuestra historia reciente en relación a la producción de prácticas artísticas en el contexto social tiene que ver, a mi modo de ver, con una coyuntura específica en nuestra última dictadura militar entre 1973 y 1990. En ese sentido, en este estado de excepción, en este estado, digamos, en este contexto de terror, de censura, incluso también de desaparición forzada de personas, es que hay una serie de reacciones desde algunos, digamos, artistas, y también en vínculo con organizaciones de derechos humanos y una serie de iniciativas antidictatoriales. Me gustaría recordar que la dictadura militar en Chile, una de sus últimas cifras establece más de 40.000 víctimas de tortura, desaparición o muerte. Uno de los operativos militares de muerte y desaparición, que se llamó Caravana de la Muerte, fue una acción que recorrió el territorio chileno desde 1973 como una maniobra de ejecución masiva, es decir, hubo una operación digamos, de extrema violencia, de terrorismo de Estado, que recorrió la geografía del país, digamos, ejecutando a personas de manera ilegal. Más tarde entonces también se desarrolló la Operación Cóndor, que fue desarrollada por organismos de inteligencia y represión de Augusto Pinochet, y fue continuado justamente por muchos de sus pares en otros países del Cono Sur. Esta articulación de estrategias de desaparición y muerte de personas ejecutadas en tierra chilena o en otros países donde las personas buscaban asilo y desde donde intentaban escapar de sus exterminadores, fue denominada, como decía, Operación Cóndor, y que también se ocupó de controlar y compartir información desde los distintos organismos de represión de las dictaduras del Cono Sur, como bueno, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Hay un hito que para la historia, digamos, chilena reciente, ¿no es cierto?, es fundamental, que me gustaría partir desde ahí, que son unas fotografías del caso
digamos, de muertes que hubo en una ciudad muy cercana, en un pueblo muy cercano a Santiago de Chile, que se llamaba Lonquén, y el caso judicialmente después se pasó a llamar Los Hornos de Lonquén. Fue el primer momento que la opinión pública pudo constatar que las personas desaparecidas hasta el momento, hasta 1978, podrían estar muertas. Hasta ese momento todavía había mucha duda de que las personas que se estaban dando como digamos, desaparecidas pudieran estar muertas. Todavía había una esperanza de que las personas de las cuales no se sabía su paradero, que habían sido secuestradas, habían, digamos, desaparecido forzosamente y estaban relacionadas, digamos, con los organismos de inteligencia de la dictadura, pudieran estar en prisión. En ese momento, cuando aparece, digamos, esta especie era una mina abandonada y ahí aparecen cuerpos que se habían estado de personas que se estaban buscando desde 1973 en un proceso digamos, de muerte ilegal, ¿no es cierto? Y de enterramiento ilegal, es cuando por primera vez en Chile se da cuenta de que la desaparición en muchos de sus casos estaba asociada a la muerte. Estas imágenes que empezaron a circular de las fotografías de las personas, de los cuerpos de personas que se encontraron en Lonquén, fueron muy determinantes para todas las luchas antidictatoriales y para los organismos que trabajaban con derechos humanos al inicio de la dictadura de Pinochet. Fue el punto de partida de una serie de manifestaciones y una serie de denuncias que se comenzaron a hacer en el territorio chileno y hacia afuera, ¿no es cierto?, como operaciones de ayuda de la cooperación internacional también hacia lo que estaba pasando en el territorio chileno. Justo en esta encrucijada, algunos artistas, grupos, colaboraron y acompañaron este proceso social con sus prácticas creativas y entendieron que muchas veces el arte debía practicarse fuera del lugar permitido para ello, conformando estéticas callejeras y erecciones simbólicas en la ciudad. Y en ese sentido me gustaría referirme, por ejemplo, a las acciones que realizaron el grupo CADA, el colectivo de acciones de arte. El grupo CADA, el colectivo de acciones de arte, fue conformado en 1979 y desde el principio ellos comenzaron sus obras, digamos, sus proyectos, bajo la idea de la convocatoria, es decir, realizar acciones de arte, pero que estaban siempre convocando a otros para realizar estas diversas intervenciones. Todas las acciones que realizaron en espacios públicos apelaban no solo a la participación de los espectadores, sino que a la activación y coproducción de las acciones con las personas que convocaban antes o durante que éstas sucedieran. Esta manera de conformar un vínculo social que estaba perdido y mutilado por la dictadura militar chilena conforma a aquello que hoy día podemos nombrar como la convocación, que es una palabra que internamente tiene la palabra convocar y acción junta, entendida como una instancia que se sostiene en el tiempo, es decir, una convocación es algo que convoca pero que incita a la acción en el momento de que hay una convocatoria, ¿no? La eficacia de esta estrategia de convocación es la asociación justamente de un cuerpo común donde las personas que acudían se sentían parte de un deseo colectivo. Se trataba de construir mundos en vez de reflejarlos, como ha señalado el biólogo chileno Francisco Varela, bajo el principio de la enacción, en relación al neologismo del enact, cuya traducción sería representar o desempeñar un papel. El CADA, una de las acciones que me interesa hoy día presentarles a ustedes es la del No Más. Fue comenzada en septiembre de 1983, justamente a 10 años del golpe militar en Chile. La acción del No Más se ha inscrito en el imaginario colectivo mediante las más diversas apropiaciones y reactivaciones. Esta acción consistió en escribir en distintos muros de la ciudad de Santiago la consigna No Más, junto a una serie de colaboradores que tomaron esta frase y la propagaron por los más diversos sitios.
La primera imagen que se conoce se trata de una persona haciendo un rayado en un muro, inscribiendo el siguiente texto: cada convoca no más, representando en el mismo acto la acción que la hace emerger, es decir, convocar mientras se está haciendo pública en un muro de la ciudad, en un muro anónimo de la ciudad, ¿no es cierto?, esta manera de hacer este llamado, ¿no es cierto?, a la acción. El no más se propagó de manera muy intensa por las calles de Santiago de Chile primero y luego en todos los rincones del país donde hubiera personas que quisieran manifestar el hastío. La idea era justamente que las personas terminaran la frase, es decir, no más, se fuera completando con lo que cada una de las personas que estaba inscribiendo la acción quisiera, digamos, manifestar. Además, se enlazó con una serie de otras manifestaciones de saturación que la sociedad civil estaba realizando a partir de las marchas, protestas y acciones públicas retratadas muy bien por justamente otro grupo, en este caso un grupo de fotógrafos de la AFI, que era la Asociación de Fotógrafos Independientes, y también de una serie de otros medios de contrainformación que en el momento estaban, digamos, registrando las diversas acciones que se estaban realizando en Santiago en el contexto de la dictadura. El no más se expandió y se distribuyó. Fue una experiencia que fue erosionada, fue capaz de crear una consigna múltiple, una consigna informe y una consigna colectiva, que está justamente vigente hasta el día de hoy en las calles de Chile. En 1984, el CADA también hizo un llamado a artistas de todo el mundo para comprometerse en esta acción y utilizar la frase en distintos momentos y situaciones, propagando así un gesto mínimo para lograr un efecto máximo. En el texto de la convocatoria señalaban: hacemos un llamado solidario a los artistas internacionales para realizar una gran obra colectiva contra el hambre, la violencia, la destrucción y el imperialismo que se ejerce sobre los despojos de nuestro país. Las respuestas de artistas desde el extranjero fue muy importante, muy intensa, destacándose la creación también del colectivo No Más, por ejemplo, en Bruselas, organizado entre ellos por Juan Castillo, que era uno de los integrantes del CADA, y la exposición de parte de los resultados en la Galería Inti de Nueva York en 1985. También es interesante en esta propagación de la consigna, de la acción del CADA, del No Más, cómo fue también utilizada en otro contexto, pero también apelando a la creación colectiva en el contexto del espacio público y en vías de crear una conciencia colectiva y una esfera pública crítica, bueno, como les decía, en el contexto de la dictadura. En ese contexto me interesa hablar de otro grupo que no necesariamente es de artistas, pero sí de una agrupación de mujeres que se llamó Mujeres por la Vida, que se formó también en noviembre en 1983 y se definió como un movimiento o grupo unitario formado por mujeres de diversas orientaciones ideológicas y destinado a actuar decididamente para poner fin al sistema de muerte imperante en Chile. La primera convocatoria que realiza este grupo se suma a una mayor realizada posteriormente en un teatro de Santiago. La consigna inicial, utilizada por Mujeres por la Vida, propone hoy y no mañana por la vida, lo que finalmente va a definir su nombre, justamente Mujeres por la Vida, la lucha por la vida. La convocatoria reconocía claramente la existencia de cárceles secretas, torturas, exilios, detenidos desaparecidos, allanamientos y represiones, abusos de poder y arbitrariedad sobre los sectores más desposeídos. Cuestiones que no necesariamente formaban parte del lenguaje común, del lenguaje de la calle, y que querían también extenderse, socializarse y desde allí generar acciones de denuncia a partir de la aversión colectiva por la situación represiva y el terrorismo de Estado que llegaba en 1983 a un punto límite y desde donde se tenían que repensar las acciones colectivas y la lucha contra la dictadura. Muchas de las acciones realizadas por Mujeres por la Vida eran desplegadas en espacios públicos, ya que uno de los objetivos primordiales era la búsqueda de adherentes y la creación de instancias colectivas con fines comunes para denunciar y visibilizar en la calle el descontento a partir de acciones creativas entrelazadas con otras organizaciones sociales que protestaban y realizaban una serie de actos públicos. En 1984, la consigna No Más, impulsada justamente un año antes por el CADA, es integrada a partir de un lienzo como conmemoración del primer aniversario en que grupos de diversos grupos de mujeres se organizaron.
Es importante que, bueno, justamente una de las integrantes del CADA, Lottie Rosenfeld, también fue miembro de Mujeres por la Vida y apoyó al grupo con un intenso registro audiovisual de sus acciones. En octubre del 85 se comienza a utilizar la consigna Somos Más y se realizan una serie de acciones relámpago en la calle, donde siempre la idea es convocar a las personas, ¿no es cierto?, darle información y visibilizar las condiciones de vida de la sociedad chilena en búsqueda por la restitución de la democracia y el juicio de los genocidas y represores. Estas acciones siempre terminaban con una serie de mujeres, por supuesto, detenidas, la fuerza pública, la policía, ¿no es cierto?, con una serie de operaciones de represión, ¿no es cierto?, y la detención, por supuesto, de algunas de las mujeres de la agrupación. En 1986, cuando las dos consignas se funden, ¿no es cierto?, conforma una de las frases más extendidas también en el imaginario político antidictatorial de esta agrupación. La consigna entonces creada fue No más porque somos más, completando la consigna No más con una frase que evocaba la misma permanencia de una colectividad, que no solo exigía o reclamaba algo en específico, sino que volvía a reunirse y vincularse, tornándose una de las acciones más poderosas, ya que la fractura social había sido uno de los objetivos de la dictadura, además de la instrumentalización del miedo, que esta vez estaban asumiendo una toma de posición pública y se estaban representando masivamente en volantes, panfletos, afiches, rayados, lienzos, etc. Me gustaría dar dos ejemplos más, digamos, para cerrar esta primera parte, que tiene que ver con artistas, en este caso en vínculo con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en Chile. Ellos son la artista Luz Donoso y Hernán Parada, quienes colaboraron activamente con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, quienes habían comenzado a reunirse desde 1975. Parada relató justamente el trabajo que realizaban específicamente con la fotografía. Y lo cito, dice, principalmente ayudándoles al comienzo a crear y organizar las escasas fotografías que llegaban y obtenían de los cientos de familiares de detenidos desaparecidos que se acercaban pidiendo ayuda. Luego nosotros colaboramos en sus manifestaciones públicas y en las protestas. Era un trabajo interesantísimo, pues nos daba la oportunidad de ayudar en un aspecto visual urgentemente necesario. Muchas fotografías de los familiares estaban muy dañadas o casi no visibles. Entonces las tomábamos prestadas y procedíamos a recuperarlas y hacer nuevas tomas usando una cámara fotográfica que tenía Luz Donoso. Y para revelar y ampliar las fotografías utilizábamos elementos del taller de artes visuales. Uno de los primeros lugares en Santiago donde se juntaba y conservaba tanto información como fotografías de las personas desaparecidas fue la Vicaría de la Solidaridad, que fue creada en 1976, pero cuyo origen desde octubre del 73 fue el Comité de Cooperación por la Paz en Chile. En este lugar es donde Parada y Donoso podían colaborar con los familiares y donde ayudaron a conformar en los primeros años de la dictadura un archivo fotográfico que acompañaba el desarrollo legal o la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Eh, en ese sentido es interesante también destacar cómo esta experiencia de los artistas estuvo vinculada también con su propuesta de pensar cuál iba a ser su práctica artística en este contexto, ¿no? Y una de las primeras acciones que realiza justamente Luz Donoso es la creación de un proyecto, un gran archivo, un proyecto in progress, en proceso de constitución permanente, ¿no es cierto?, que se llamó La Wincha Sin Fin, hasta que nos digan dónde están. Se trata de unas cintas de papel que contienen fotografías de detenidas desaparecidos, además de información con listas de nombres de personas que sus familiares buscaban, fotografías extraídas de la prensa o de fuentes de contrainformación, de diversas marchas y agrupaciones de personas en el espacio público. Había también una extensa colección de volantes y panfletos de distintas marchas antidictatoriales que se realizaban en la ciudad de Santiago. La Winter Sin Fin de alguna manera es una serie de capas distintas, una extensión del archivo como memoria incompleta y resuelta, ya que está compuesta por esta serie de cintas de papel que se van desenrollando en la medida que crecen los acontecimientos. La primera wincha está compuesta por retratos de detenidos desaparecidos chilenos, la segunda está compuesta por estos panfletos de las manifestaciones, otras cintas están compuestas por imágenes de protestas callejeras exigiendo verdad y justicia. Además, se adhieron una serie de documentos como listas de personas desaparecidas, retratos que se repiten, insistiendo en su aparición a partir de la fotografía fotocopiada, alterando el tamaño de la fotocarnet que denuncia su propia desaparición.
La mayoría de las imágenes tienen como fuente fotografías de prensa, así como retratos fotográficos que conservaban los familiares de los desaparecidos. Se erige entonces la posibilidad de hacer una obra colectiva donde la autoría desaparece ante la posibilidad de denunciarse desde un archivo desclasificado. Luz Donoso conforma esta especie de archivo vivo que se expandió de sus límites acotados a documentos y registros para expandirse en la calle, confrontando la ciudad y el espacio público de aquellos muchos. Es decir, que esta wincha de sin fin fue expuesta, exhibida en distintos contextos públicos, como exposiciones, pero también reuniones públicas, qué sé yo, manifestaciones. Otro, por último, me quiero señalar otro como punto bastante fuerte simbólicamente en relación a este contexto, que son las acciones que realizaba Hernán Parada en el espacio público. Bueno, me interesa también ahora entrar un poco después de esta serie de antecedentes, digamos, para pensar el contexto del espacio público, las relaciones de arte y política en el contexto chileno, de este, digamos, general paneo que les presenté, volver un poco al trabajo de CRAC. CRAC, como yo les decía, es una célula de acciones y plataforma de investigación colectiva que trabaja de manera situada desde la ciudad de Valparaíso, con residencias artísticas, investigación-acción, pedagogías críticas y arquitectura radical. Proponemos un entrelazamiento crítico con la esfera pública, la ciudad y el territorio como red de conexiones y asociaciones de experiencias sociales. En ese sentido, para nosotros ha sido importante desarrollar últimamente un proyecto bajo un marco, digamos, teórico relacionado con la memoria de la ciudad. Este año hemos impulsado un proyecto denominado After Events, que es un programa de aprendizaje colectivo y un proyecto de investigación entre arte y arquitectura radical que propone pensar las ciudades postcapitalistas y la crisis del modelo neoliberal en los cuerpos y en la ciudad. El título de After Events significa, traducido, ¿no es cierto?, del inglés, después de Events, en alusión al cineasta holandés Joris Ivens, que en 1963 estrenó la película A Valparaíso y realizó un retrato de la ciudad donde la crisis capitalista dejaba un lugar que se resignificaba día a día por parte de la cotidianidad expuesta. Nuestro proyecto preguntaba y pregunta: ¿quién se queda después que hay una crisis? ¿Qué sucede en una ciudad cuando el capitalismo se va? ¿Qué momento vivimos luego de que han pasado 50 años de ese retrato de la crisis en Valparaíso? After Events está desarrollado por CRAC y se focaliza en la esfera pública, abordando temas como la gentrificación cultural y urbana, la patrimonialización neoliberal, el turismo cultural global, la estetización de la participación y la memoria instituyente. Las acciones que estamos desarrollando y se han desarrollado en relación a After Events son talleres y agitación crítica, exposiciones, propuestas de arte, panfletos, seminarios, mapas colectivos, presentaciones de libros, documentales, publicaciones y reuniones ocasionales. Voy a presentarles tres experiencias que están enmarcadas dentro del programa de After Events y que hemos desarrollado en el último tiempo y que estamos ahora de alguna manera también editando para hacer un poco una instancia de socialización. La primera de ellas fue un proyecto realizado en conjunto con el artista Rogelio López Cuenca y la artista Elo Vega de España. Con ellos desarrollamos el proyecto denominado Valparaíso White Noise. Fue comenzado en el año 2013 e hicimos una segunda parte este 2014. El proyecto nace un poco para cuando nos preguntamos frente al mapa de Valparaíso y al territorio de Valparaíso en relación con los 40 años del golpe militar el 2013. Dijimos, bueno, ¿qué ha pasado en este lugar y cómo se ha modificado o ha estado presente la memoria histórica en la ciudad de Valparaíso? Lo que decidimos fue pensar cómo sería hacer un mapa, digamos, de la ciudad donde se señalizaran los lugares, digamos, viviendas, los lugares físicos donde hubo episodios de detención y detención ilegal
o tortura en la ciudad. No es una imagen que haya sido recurrente o una imagen que alguien se imagina o esté marcado mientras uno va caminando por la ciudad. Estos fueron los lugares donde sucedió algo, donde se puede constatar que aquí sucedieron los hechos. En base entonces a un largo proceso de recopilación, de documentación que hicieron los artistas en bibliotecas, también en la web, y en base a testimonios que ya de los cuales ya están disponibles, digamos, de víctimas de, de tortura y de detención forzada en la ciudad, se pudo realizar un mapa que está online, está en la web, ¿no es cierto? Y un mapa de Google donde están señalizados cada uno de los puntos donde hubo este tipo de situaciones. Y lo interesante también era ver algo que nunca se habla, ¿no? Entonces era poder visibilizar cuestiones que a veces el habla o la experiencia hacen más imposible o hacen mucho más lentos para poder, digamos, socializar. Y la idea era justamente construir esta herramienta de trabajo que estuviera disponible para otras organizaciones, para otras asociaciones, para sus procesos de trabajo colectivo. Esta Valparaíso White Noise es un título en inglés que significa Valparaíso ruido blanco. Y el ruido blanco en dos sentidos, este sonido, ¿no es cierto?, que encubre otros sonidos más complejos, ¿no? Y nos interesaba pensar también que si este mapa retrataba hoy día los espacios de que hace 40 años o después, digamos, del golpe militar, hace 40 años, donde se había ejercido esta violencia implícita, hoy día también había otro tipo de violencia en la ciudad, otros tipos de violencia más relacionados con la gentrificación, con la transformación de la ciudad para unos pocos, ¿no es cierto?, con los procesos de especulación inmobiliaria que de alguna manera ejercen esta violencia muchas veces de la mano o bajo el paraguas de los procesos culturales. Y uno de ellos, por ejemplo, justamente, y el cual nos interesaba también analizar, es todo el proceso de patrimonialización que la ciudad ha vivido después de que el año 2003 se declaró algunos barrios como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Y ese proceso esa nominación llevó consigo un proceso muy violento en la ciudad de especulación inmobiliaria y de transformación de la idea de la ciudad, ¿no es cierto?, en una postal mucho más del lado del servicio al turismo global y menos del lado de la vida, de las condiciones de vida de los ciudadanos. En este 2014 entonces nosotros desarrollamos un proyecto en conjunto con Rogelio López Cuenca y Elo Vega, ¿no es cierto?, sobre el mapa que ya estaba en Google y que había sido activado también por una serie de personas, de representantes de organizaciones de la ciudad que le pusieron voz al mapa, ¿no es cierto?, que se pueden escuchar el relato de un extracto de la experiencia o del testimonio de quienes sufrieron, digamos, torturas o detención ilegal en esos lugares, ¿no es cierto? Entonces la idea era como que el mapa de alguna manera también pudiera hablar. Durante el 2014 realizamos un taller en el espacio Santa Ana, en uno de los cerros de Valparaíso, con una serie de personas, de participantes, ¿no es cierto?, donde nos propusimos pensar qué otros elementos contemporáneos de violencia había en la ciudad. Y en ese sentido fue la antesala también, o una primera parte de un taller que desarrollamos de mapeo colectivo. Pero antes de hablarles del taller de mapeo colectivo, me gustaría señalarles otra experiencia en relación a uno de los proyectos que hicimos en Crack, en este caso con la artista holandesa Eva Olthoff, con quien estuvimos trabajando durante 3 meses en Valparaíso y que desarrolló un proyecto de investigación cuyo resultado fue el diario El Deformes. El Deforme es el nombre que tenía el hospital
de la maternidad, un hospital público que había en Valparaíso, que fue demolido para construir allí el Congreso Nacional. El Deformes entonces fue este proyecto de investigación que se conformó como un diario donde se ponían en tensión varias cuestiones. La primera era el repudio absoluto que tenía Augusto Pinochet, el dictador, por la ciudad de Valparaíso al construir, el designar la construcción del Congreso Nacional al final, digamos, de su mandato de la dictadura, ¿no es cierto? En la ciudad de Valparaíso, encima del demolido edificio del hospital público donde justamente él había nacido en la ciudad. Y construir el Congreso sin construir un nuevo hospital. Entonces la ciudad siempre ha tenido menos un hospital porque el Congreso se instaló ahí. Entonces es una especie, un proceso que también de especulación que se vivió en la ciudad de Valparaíso, donde según una serie de promesas en los diarios locales en la época de la construcción del Congreso, del edificio del Congreso Nacional en el año 90, ¿no es cierto? Una promesa de renovación urbana, una promesa de reformulación de todo el espacio público alrededor del Congreso, cuestión que nunca sucedió. Entonces nos interesó bastante pensar sobre este hecho. La artista también hizo un proceso de investigación largo en fuentes de periódicos del momento, ¿no es cierto?, donde estaban estas series de agradecimientos a Pinochet de los diarios de derecha, ¿no es cierto?, como el Mercurio, agradecimientos por la construcción del Congreso, con esta idea de que Valparaíso realmente estaba siendo una ciudad importante, nueva, etcétera, después de la construcción del Congreso, cuestión que nunca sucedió. Y eso un poco esta historia, estas capas de memoria se fueron interrelacionando con una consulta ciudadana que hizo el artista junto con unos colaboradores por los alrededores del edificio del Congreso, pensando un poco el pasado, el presente, el futuro de este contexto del urbano alrededor del edificio, pero también en consonancia y en relación con unos procesos parecidos que se están viviendo hoy en día con un proyecto de construcción de un gran mall, un centro comercial en el sector portuario de la ciudad, en una ciudad que tiene los índices más altos de desempleo a nivel nacional, y una ciudad que tiene una precarización del espacio público bastante extrema. Bueno, para terminar, me gustaría mencionar y mostrarles un poco también la imagen del proceso de trabajo de uno de las últimas actividades que hemos realizado, que es un taller de mapeo colectivo que realizamos en CRAC en conjunto con el grupo Iconoclasistas, el grupo argentino que ha desarrollado talleres de mapeo colectivo en distintos sitios. Bueno, nos propusimos justamente pensar la ciudad, los conflictos de la ciudad y poder realizar una instancia de trabajo colaborativo y colectivo que pudiera reunir saberes y experiencias de muchas personas para poder un poco elaborar una herramienta que sirva a futuro para los debates entre las mismas agrupaciones u otras agrupaciones de la ciudad que quisieran pensar un poco qué hacer o qué iniciativas llevar a cabo a partir de todos estos procesos, digamos, en la ciudad de precarización extendida, ¿no? Hicimos el taller, lo realizamos en el espacio Santana también, que en uno de los cerros, un espacio muy importante de autogestión y un espacio cívico, un espacio ciudadano y un espacio cultural autogestionado por una comunidad importante en Valparaíso, una comunidad de muchos jóvenes que trabajan de manera también interrelacionada con movimientos sociales y a la cual asistieron representantes de personas de distintas agrupaciones o también digamos, interesados en estas herramientas de mapeo colectivo. Tuvimos una jornada de 3 días en la cual pudimos mapear primero una serie de situaciones de problemas que hay en la ciudad relacionadas con como decía, con la gentrificación urbana, pero también con la gentrificación cultural, con todos estos procesos de privatización a partir de declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
digamos, situaciones de violencia, por ejemplo, también de privatización, como es el puerto de Valparaíso, que es un puerto de mucho, donde se transa mucho dinero, millonario, digamos, pero que está privatizado desde la dictadura. Entonces eso genera también que no llegue dinero a la ciudad, que la ciudad, digamos, y el puerto estén totalmente desligadas. Eso fue una primera parte, y también verlo todo esto en consonancia con toda una historia de la ciudad en los últimos años, los últimos 50 años. Digamos que son esta especie de genealogía que queríamos también ver, que estaba en este presente, pero que el presente también, por supuesto, que va con su propio ritmo y que tiene que responder a lo que está sucediendo en el momento. Y una segunda cartografía que realizamos en relación a qué instancias de autoorganización, autoaprendizaje había en la ciudad. Y pudimos mapear y darnos cuenta entre los mismos actores que había una serie de iniciativas y que todas estas problemáticas, estos, digamos, espacios como más privatizados, conviven en la ciudad con una serie de otras instancias de autoorganización que nos interesaba también verlas, ¿no? Este mapear en conjunto permitía que todos viéramos y pudiéramos darnos cuenta de que nuestro saber colectivo se podía interrelacionar y que armaba una herramienta muy potente. Es importante señalarles que nosotros realizamos este taller de mapeo colectivo a una semana de un gran incendio que hubo en abril en la ciudad, un incendio que dejó sin casa un incendio rural que se transformó luego en urbano y dejó sin casa a muchas personas y dejó afectada a toda la ciudad en general. Es importante este dato porque actuamos y nuestra instancia de reflexión fue en un momento totalmente de emergencia, es decir, había muchos problemas en el sitio donde fue el incendio, ¿no es cierto? Hubo una reacción muy lenta y muy mal organizada por parte del Estado, ¿no es cierto?, la municipalidad, donde realmente los que fueron a levantar a la gente y a levantar y a pagar y ayudar a los damnificados fueron las mismas gente. Y cuando subió el alcalde de la ciudad a uno de los cerros a hablar con los vecinos damnificados, tuvo una pelea, ¿no?, un encuentro con uno de los dirigentes de vecinos, que lo increpó y le dijo: tú, alcalde, vienes ahora para acá después de que te hemos llamado muchas veces, y vienes solamente después que ya hubo un incendio. Y el alcalde le responde: y bueno, yo te invité a vivir aquí. Y bueno, este dirigente le responde: los pobres no elegimos dónde vivir. Bueno, fue una situación extrema de violencia municipal, ¿no es cierto?, una situación que raya ¿no es cierto?, en la ironía, y que a nosotros nos pareció justamente que un poco simplificaba o aunaba lo que nosotros habíamos trabajado esos días, ¿no? Es decir, esa pregunta: te invité yo a vivir aquí, con una prepotencia absoluta, ¿no es cierto?, con incluso fuera de cualquier humanidad posible, nos permitía justamente darnos cuenta de que la localización, la elección del lugar, esta revisión, digamos, sobre el territorio, requería de la toma de posición en el lugar. Y esa fue justamente la frase que elegimos para nombrar este mapa. Te invité yo a vivir aquí, que ahora me imagino que les estarán a ustedes mostrando esta imagen del mapa, que bueno, estamos ahora prontos a distribuir por Valparaíso y en formato impreso, y también, por supuesto, para en formato digital para todos quienes estén interesados. Bueno, espero que el debate sea muy intenso. Estoy muy contenta de poder participar ser parte de esta iniciativa tan importante que están llevando a cabo Jimena y de Interferencia, y con los demás organizadores. Y bueno, nada, gracias, espero estar en contacto y que sea una muy buena jornada.